Bienvenido, Fanor. Hola María José, hola Luisa, hola a todos los que nos acompañan. Laura. Empezamos mal. Sí. Estamos en vivo, ¿cierto? No, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos de ti, Fanor. Mi nombre es Fanor Montoya, yo soy biólogo marino, adivinen de dónde, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, soy instructor de buceo también, y trabajo para una organización que se llama Corales de Paz y somos el puente entre el turismo de buceo y la investigación, conservación y restauración de arrecifes coralinos. Super, Fanor. Aquí va tu primera pregunta. Pero no me dan las fichas. Hola, soy Carlos Mario del Parque de la Conservación y tenía curiosidad si es verdad que el gran arrecife coral se ve desde el espacio. Sí es verdad que la gran barrera de arrecife se ve desde el espacio. Es verdad, son 2.500 kilómetros de largo que tiene la gran barrera de arrecife que queda en el costado este de Australia. Está dividida más o menos en 3 zonas y es la única estructura que se puede ver desde el espacio. La Gran Muralla China, por ejemplo, que también dicen que se ve desde el espacio, no se ve desde el espacio. Pero la Gran Barrera de Arrecife sí, tiene aproximadamente unos 10 kilómetros de ancho y es una de las maravillas de la naturaleza. Así que muy afortunado el que logre pagar un viaje de Elon Musk a verla. Fanor, nos preguntan por qué en el fondo se ven las cosas más grandes. Porque somos exagerados. Eso es algo que sufrimos los buzos. Hay un principio físico, una ley física que es la refracción, y es que cuando la luz pasa de un medio a otro cambia el ángulo. Entonces, cuando la luz está en el agua, ¿cierto? Viene en una dirección, nosotros tenemos una máscara que tiene un espacio de aire, esa luz entra, cambia de dirección. Eso hace que las cosas se vean más grandes y más cerca bajo el agua. Entonces, cuando ustedes están hablando con un buzo y un buzo les esté contando, no, es que yo vi un pez así de grande, córtele más o menos unos 25 centímetros y era así. Es que lo tenía aquí, súmele unos 30 centímetros más y estaba más lejos. ¿Y la arena del mar es realmente popó de los peces? Está hecha de muchas cosas, pero sí, en gran parte en las zonas de arrecifes de coral, en las islas, en las playas, islas como San Andrés, Providencia, que están hechas pues de arrecifes de coral, la arena es el popó del pez loro. Ay, que te gusta. O de los peces loro en general. Aproximadamente un pez loro puede producir hasta 100 kilogramos de arena, no digamos de popó, de arena, ¿cierto? Por año. Pero, hay un dato curioso que me pusieron a estudiar. Las Islas Maldivas, que es un atolón, es un archipiélago de muchas islas, un estudio determinó que el 85% de la arena de sus playas provenía de peces loro. Wow. ¿Sí? Pero también está constituida de otros organismos, algas. Hay algas calcáreas que también al erosionarse forman la arena del caparazón de erizos, por ejemplo. También cuando se deshacen generan arena. De los mismos corales, cuando se erosionan, los corales forman arena también. Entonces las conchas de caracol, ¿cierto? Todo eso generan arena. Por eso es que una de las recomendaciones que nosotros hacemos para poder tener más arenas blancas es no retiremos las conchas, los caparazones, los corales de las playas para que en su proceso de erosión natural podamos seguir disfrutando de arenas blancas. Ese fue el cuento que nos contó ayer Andrés Osorio. Bueno, aquí hay una pregunta y es ¿por qué matan las algas a los corales? Pero un minuto, paréntesis, un segundo que se me quedó algo en la mitad del tintero y es ¿qué está pasando? ¿Cuál es la problemática en este momento con los peces loro? Ya que aprovechamos y estamos contando que son tan importantes. Bueno, mi especialidad no son los peces, pero sí la salud de los arrecifes. Entonces, Juan Pablo me corrige, por favor.
La problemática de los peces loro es que han ingresado a la lista de peces de consumo, a la lista de peces comerciales, desafortunadamente, y este es un organismo muy importante para el arrecife porque es uno de los jardineros naturales del arrecife, que controla las algas. Al tú eliminar esos jardineros, los peces loro, los erizos, el cangrejo rey del Caribe, por ejemplo, ya no tienes quien te controle las algas en el arrecife, quien pode el arrecife, y eso genera que haya deterioro de los corales, que creo que viene ahí otra pregunta. Ahí viene la pregunta y es, ¿por qué matan las algas a los corales? El arrecife de coral está compuesto de muchos organismos, entre ellos principalmente las algas, los corales, las esponjas y muchos otros organismos. Todos crecen a diferentes velocidades. Los arrecifes de coral, que son el coral, que es el principal constituyente de los arrecifes de coral, es un organismo que crece muy lento. La especie que más rápido crece, que es el Acropora cervicornis, que es uno ramificado, crece 25 milímetros al año, por ejemplo. Voy a hacer un paréntesis acá para que aclares qué especie, o sea, a qué grupo pertenecen los corales, porque muchos niños piensan que son rocas. Esa era otra pregunta que yo tenía preparada en caso que me hicieran, pero bueno. Los corales, la mejor explicación que he encontrado es, los corales son un animal que parece una roca y se comporta como un vegetal, como una planta. Me gusta. Sí, todo bien. Pasé a mis puntos. ¿Qué sucede? Como animal que es, bueno, crece, pero crece muy despacio, lo que les decía. Los corales cerebro, por ejemplo, crecen 1 o 2 milímetros al año, mientras que las algas crecen demasiado rápido. Estamos hablando de 10, 20, 30 centímetros al año, algunos al mes. Entonces, ya hay una diferencia de velocidad de crecimiento. Cuando tú al ambiente le suministras mayor alimento, pues quien pueda aprovecharse de ese alimento va a crecer. ¿Qué está sucediendo hoy en los océanos? Se están contaminando, se están ingresando muchos nutrientes. Eso hace que las algas se beneficien también. Entonces van a crecer todavía mucho más rápido. Entonces esa diferencia de velocidad de crecimiento es la que causa. Y si a eso le quitas los que podan el arrecife, ¿cierto? Los que controlan las algas, pues tienes un problema donde las algas van a terminar sofocando o ganándole en esa competencia por espacio a los corales. Fanor, y en las aguas, en los arrecifes que están en Colombia, ¿el cambio de temperatura en las aguas ha generado fenómenos de blanqueamiento? En Colombia y en todos los arrecifes que conocemos hasta ahora se han registrado eventos de blanqueamiento coralino. El blanqueamiento coralino es simplemente la separación, el divorcio entre el coral y la zooxantel que habita en el coral. Esa zooxantel le da hasta el 75% del alimento a los corales. Cuando las condiciones no son óptimas, ya sea por temperatura, se redujo el oxígeno, hay mucha irradiancia, mucha luz, y diferentes condiciones generan estrés. ¿Qué hace el coral? Le dice, no te puedo sostener más, andate, yo aquí me trato de acostumbrar. ¿Qué sucede? En ese momento, cuando se da ese divorcio, el coral pierde a la zooxantel, que es la que le da el alimento y le da el color, por eso se genera el blanqueamiento. El mayor blanqueamiento registrado fue en el 98, que fue uno global, pero en Colombia había en el 2003, en el 2005, y usualmente cada año hay. Yo quiero dejar algo muy claro, y es que el blanqueamiento coralino no es malo. El blanqueamiento coralino es una respuesta al estrés, como a usted le da la pálida porque se asustó, porque está estresado, es un proceso de adaptación. Entonces, desde el punto de vista evolutivo y de adaptación, el blanqueamiento coralino no es malo. Lo que está sucediendo es que las condiciones de estrés la frecuencia se está incrementando y el coral se está blanqueando mucho más frecuente, que ese proceso de adaptación no se está dando. Entonces aquí viene una pregunta y es, que hace Andrés Casado de Santa Marta, y es, ¿de qué colores son los corales y si son de color blanco? Andrés, el arco iris lo encuentras bajo el agua. Todos los colores los puedes encontrar bajo el agua. Esos, ahí azules, amarillos, rojos, te invito a que bucees los arrecifes que encuentres en Santa Marta, están llenos de colores. Los colores están dados por esta zooxantel que les estaba contando. Los corales de
en sí son transparentes y el esqueleto es blanco. Entonces, cuando la zoozantela no está nuevamente, es que queda traslúcido, pero se ve blanco por el esqueleto. Las zoosantelas son las que le dan el color a Ay, los corales. tengo una duda ya. ¿Y qué pasa con los corales blandos? ¿Qué pasa con los corales blandos? Sí, bajo esa explicación. Los corales blandos no tienen esqueleto, pues, perdón, no tienen esqueleto calcáreo como los corales duros. Ujú, sí, por eso son Y blancos. no tienen zoosantelas tampoco. Son organismos, digamos que filtradores, entonces, o carnívoros, se alimentan de otros organismos más pequeñitos. Fanor, ¿y de qué se alimenta el plancton? Eric, necesitamos un oceanógrafo aquí. Dígale yo a un amigo, ya tiene oceanógrafos. El plancton ya creo que ya lo habían mencionado, el plancton son los organismos más pequeños de los océanos, están constituidos de fitoplancton, que son digamos que las plantas, y el zooplancton, que son los animales. El fitoplancton se alimenta de nutrientes, ¿cierto? Y el zooplancton se alimenta del fitoplancton. Bueno, aquí me llega una pregunta y es una pregunta de Andrea y me está preguntando que en qué estado están actualmente los arrecifes de coral en Colombia. ¿Alguna fuente de financiación está escuchando esto? ¿Cómo están? No, la respuesta más sencilla es que no están tan mal como podrían estar. De hecho, los arrecifes coralinos del Caribe colombiano están por encima del promedio. En términos de cobertura coralina están en promedio por encima del resto del Caribe, afortunadamente. Pero hay unas amenazas claras, las cuales no podemos descuidar. Hoy precisamente escuchamos una presentación de parques donde casi que el 100% de las áreas coralinas de Colombia están protegidas. Ya estamos controlando los impactos. Eso hay que mantenerlo, hay que fortalecerlo, se están haciendo las tareas para ello, para seguir manteniendo esa buena cobertura coralina, esa buena salud, y hay que seguir controlando el sobrepesca, contaminación, para que no se nos baje ese promedio. Fanor, ¿y cómo se reproducen los corales? Esa es la belleza aquí hay dos cosas importantes para esa pregunta y es muy valiosa para la forma como se está generando hoy los procesos de restauración de arrecifes coralinos. Y es que los corales tienen dos estrategias principalmente de reproducción, la sexual y la asexual. Voy a empezar por la asexual. Asexual es simplemente cuando se quiebran, ¿cierto? Y de ese pedacito puede surgir una nueva colonia de coral. Esa capacidad eso se llama fragmentación, esa capacidad de reproducción asexual permite que el coral se pueda propagar muy rápido, que genere muchas colonias rápidamente, incremente la cobertura coralina del sitio. Esa capacidad de fragmentación, de reproducción asexual es la que está facilitando los procesos de reproducción o de jardinería de corales, ¿cierto? Una muy buena estrategia para restaurar, pero genera clones, ¿cierto? Y eso se genera el medio natural, se reduce la diversidad genética y por ende no hay adaptación. Ahí es donde la otra estrategia de reproducción es muy importante, la sexual, y ahí es como papá y mamá, ¿cierto? Hay unos huevos, hay un esperma, los cuales dependiendo de la especie pueden ser generados por la misma colonia, por diferentes colonias, pueden ser incubados o simplemente hay una liberación. Y ese es el otro fenómeno interesante de los corales. Y es que en cuanto a la reproducción sexual, existe lo que se llama el desove coralino. Y los que tengan la oportunidad de bucear y que puedan ir a ver, dependiendo de la zona geográfica, pero en Colombia usualmente es, ayer o antes de ayer hubo, por ejemplo, desove coralino de unas especies en particular, el sábado también, bueno, todos estos días. Usualmente se da hasta octubre más o menos, van cambiando las especies. Y eso es como cuando cae nieve, pero a la inversa, que son las cabezas de coral liberando los paquetes de huevos y esperma, o esperma unos o huevos otros, y eso genera una nieve invertida, pues es un espectáculo hermoso. Y eso permite que haya fertilización y todos los procesos de diversidad genética que facilita la reproducción sexual. Bueno, esta pregunta también viene por redes y es, ¿cuál es el papel de los corales en relación al oxígeno que respiramos?
El papel, no, los corales no tienen un papel relevante en la producción de oxígeno. Los corales son un animal, entonces consumen oxígeno, ¿cierto? Entonces realmente ellos necesitan unas características, así como nosotros, de buen suministro de oxígeno. Cuando no hay oxígeno por procesos de afloramiento de algas, es decir, que se incrementa las algas que absorben el oxígeno, lo consumen, o otros, las cianobacterias también, los corales se estresan, que no tienen oxígeno. Cuando hay mucho oxígeno, también. Entonces, esa es un error que muchos tenemos, y es que hablamos de los corales, y los corales nos van a ayudar para todo el tema de captura de carbono o de oxígeno, o de producción de oxígeno. Realmente los corales no. Pero como albergan las zooxantelas, recuerden, y las zooxantelas sí producen oxígeno porque son un fitoplancton en su proceso de fotosíntesis. Ese oxígeno que producen y esos azúcares que producen son los que se alimenta el coral. Entonces ahí esa relación entre el coral depende del oxígeno y alberga a un organismo que, como el fitoplancton, produce oxígeno. Bueno, aquí hay una pregunta que es muy importante y es como una recomendación que nos debes dar. Pues todos vamos al mar, a la playa y nos bañamos de pies a cabeza de antisolares, bronceadores, y eso está causando un problema importante en los océanos y en especial en los corales. Cuéntanos cuál es y qué debemos hacer. Aquí tenía yo lista la llamada a una dermatóloga, pero no logré conectar el sistema, hombre. Hace un año, durante la pandemia, tuve hecho un conversatorio sobre esto con una dermatóloga. Desde el punto de vista biólogo, conservacionista, naturalista, había la preocupación porque ya se ha evidenciado que la oxibenzona, oxitanato y otros ingredientes de los protectores solares están relacionados con dos factores principalmente en los corales: el incremento del blanqueamiento coralino y problemas en los procesos de reproducción, mutaciones y disminución de la capacidad de reproducción en los corales. Entonces uno dice, no hay que evitar todos los bloqueadores solares, pero los humanos necesitamos los bloqueadores solares porque es que nos afectan. Entonces hay esa dualidad, ¿y cómo hago yo? ¿Los corales o el cáncer de piel? Entonces hicimos este conversatorio con esta dermatóloga, Pele Capelli, encuéntrenla en Instagram, ahí la pauta publicitaria. Tratar de llegar a un punto medio. Y lo curioso fue que estos ingredientes también están relacionados con problemas a la salud humana. Oxibenzona, oxitanato. Y la conclusión a la que llegamos es: hay evidencia que dice que no pasa nada, hay evidencia que sí pasa algo, tanto para los corales como para las personas. Entonces, evitémoslas, porque hay estrategias, hay productos naturales que podemos utilizar. Y a mí no me gusta embadurnarme de crema ni nada de eso, porque buceando no hay nada peor uno con pelo y que le caiga a uno. Una melena. Sí, con una melena, pues se le engrasa a uno el pelo. Entonces, mire, por ahí no me gusta. Prefiero utilizar mecanismos físicos de protección. Entonces utilizo un rash guard largo, el traje, la gorrita, las gafas, el buff, todo eso, y así evita utilizar bloqueadores solares con oxibenzona o demás. Si no puede hacer eso, pues entonces haga la tareita, aquí es consumo responsable. Cuando vaya a escoger un bloqueador solar, mire que no tenga ninguno de esos ingredientes. En nuestra página web hay un blog donde mencionamos todos los ingredientes. Les recomiendo que hagan la tarea de consultarlos y llévenlo presente para eliminar esos bloqueadores de su lista de compras. Perfecto, Fanor, gracias. Aquí viene otra pregunta y es: ¿el Océano Pacífico colombiano tiene arrecifes y por qué no se habla tanto de ellos? Sí hay, pues sí hay, obviamente. El Pacífico colombiano y en general todo el Pacífico tropical no tiene un desarrollo marcado de arrecifes coralinos como lo tiene el Caribe, por ejemplo. Recuerden que arrecifes es una estructura sumergida que es capaz de cambiar las condiciones del ambiente. Entonces, no solamente hay arrecifes de coral, arrecifes pueden ser rocas también, pueden ser de gusanos, pueden ser de
corales blandos y otras ostras, por ejemplo, generan arrecifes también. No hay arrecifes de coral, pero sí hay corales, ¿sí? Hay unos pequeños parches coralinos, Utría es uno, donde ustedes pueden encontrar, vayan a la Ensenada Utría, ahí se encuentra un parche coralino muy bonito. En Gorgona hay otro grande, en Costa Rica también hay, en el Pacífico mexicano también hay, pero no, no tan grandes ni desarrollados tanto como en el Caribe, por condiciones geológicas también. No hay la plataforma continental no es extensa como para que se hayan podido desarrollar, y segundo, hay mucha influencia también de agua dulce que reduce la salinidad y por ende las condiciones de desarrollo de arrecifes. Listo, Fanor. Bueno, muchas preguntas aquí tuvimos hoy y No. aprendimos mucho de corales. Muchísimas Muchas gracias a ustedes por las Gracias. preguntas y mamá, estoy triunfando.